Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Imaginemos la escena. Estamos en el salón más imponente de la Casa Blanca. Los focos iluminan el centro de la sala y ahí hay dos figuras que acaparan absolutamente toda la atención, decidiendo en voz baja el futuro del mapa europeo. Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Y justo alrededor de ellos, de pie, casi en un segundo plano, mirando en completo silencio, hay una docena de líderes de Europa. Ya. Líderes que, además, prácticamente se han invitado a sí mismos a esa reunión. Exacto. O sea, esa imagen no es la escena de una película de ficción política ni nada parecido. Es la prueba visual, cruda y súper directa de que el orden mundial ha cambiado por completo y de que Europa, silenciosamente, se ha quedado fuera de juego. Es que es una metáfora visual potentísima de la actual orfandad estratégica europea. Porque, a ver, históricamente nos hemos acostumbrado a que los grandes cambios globales se anuncien con mucho ruido, con fanfarria. Claro, una conferencia de Yalta o la caída del muro de Berlín. Eso es. O un tratado firmado con plumas estilográficas en alguna capital europea. Siempre buscamos esa confirmación oficial. Pero la mayor transformación de poder de nuestra época ha ocurrido en un silencio casi absoluto, sin firmas solemnes. Y de repente, el tablero es otro distinto. Y precisamente de ese nuevo tablero va nuestro análisis a fondo de hoy. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan, porque vamos a sumergirnos en las dinámicas del poder global basándonos en un artículo, de hecho, tremendamente revelador que acaba de publicarse hoy mismo. Sí, hoy 12 de marzo de 2026. Así es. Lo firma José Manuel García Bautista y el título, fíjate, ya es toda una declaración de intenciones. Se llama El nuevo orden mundial ya está aquí. El G3 que decide el futuro del planeta. Un título que no deja mucho a la imaginación, desde luego. Es entender cómo narices hemos pasado de un mundo dominado por una sola superpotencia a un sistema controlado por tres gigantes. Y sobre todo, descifrar qué significa este cambio sísmico para nuestra audiencia. Porque, a ver, aunque la geopolítica parezca a veces algo que ocurre en despachos súper lejanos, es lo que acaba dictando el precio de la factura de la luz o la tecnología que llevamos ahora mismo en el bolsillo. Totalmente. Lo más sorprendente de esta revolución global es que ha ocurrido sin esos tratados históricos que mencionábamos antes. Y prometo a la audiencia que al final de este análisis van a entender por qué las noticias de tecnología, de economía y de conflictos regionales que vemos en la tele están todas, absolutamente todas, conectadas por los mismos tres hilos invisibles. Vale, vamos a desglosar esto, porque para entender a dónde hemos llegado hay que ver primero de dónde venimos, claro. Lógico, sí. Si pensamos en los últimos 30 años, o sea, desde la caída de la Unión Soviética, el mundo funcionaba básicamente como un único sistema operativo. Como un monopolio, vamos. Exacto. Pensemos en los ordenadores de los años 90. Todo el mundo usaba Windows, pues Estados Unidos era ese sistema operativo, tenía el monopolio absoluto y dictaba el código político, militar y económico. Si un país quería prosperar o comerciar, tenía que programar sus políticas para que fueran compatibles con ese sistema unipolar. Es una analogía muy precisa. Era una hegemonía indiscutida, la era en la que se llegó a hablar incluso del fin de la historia. Washington marcaba el paso y, bueno, los demás simplemente se adaptaban. Pero miras el panorama hoy y ya no hay un solo sistema. De repente es como si tuviéramos a iOS, a Android y a Windows compitiendo a la vez, dándose codazos. Hay tres grandes jugadores que han puesto sus propias reglas sobre la mesa con sus propios ecosistemas. Ya. Y el creador del sistema original ya no tiene la fuerza para obligar a los demás a usar su software, claro. Eso es, ya no pueden imponerlo. Pues lo fascinante aquí es cómo este nuevo sistema tripolar, este G3, formado por Estados Unidos, China y Rusia, no se basa en ninguna institución formal. O sea, no hay un tratado del G3 en ningún cajón. No hay una sede con una bandera del G3. Para nada. De hecho, recuerda muchísimo al concierto de potencias europeo del siglo XIX.
Es todo un entramado de límites tácitos. Ujú. Cada uno de los tres conoce perfectamente el peso militar y económico del otro. A ver, no son aliados, no tienen un directorio conjunto, pero procuran respetar cuidadosamente unas fronteras invisibles. Porque saben que si tirar demasiado fuerte de la cuerda, el sistema entero descarrila. Exactamente. Pero, a ver, aquí hay algo que me chirría bastante. O sea, te lanzo la pregunta. Si tenemos a tres potencias gigantescas compitiendo ferozmente por la hegemonía global y además con visiones del mundo completamente opuestas, ¿cómo es que no estamos ya metidos en la Tercera Guerra Mundial? Esa es la gran pregunta, claro. Porque si miramos a la Guerra Fría original, la del siglo XX, había dos bloques ideológicos impenetrables, el capitalista y el comunista. Había un telón de acero físico, nadie cruzaba la línea. Pero aquí todo parece mucho más caótico, ¿no? Y esa es una de las distinciones más brillantes que hace el análisis de la fuente. Fíjate, no estamos en una repetición de la Guerra Fría. Esto es una Guerra Fría 2.0 y sus mecanismos son totalmente distintos. Vale, ¿en qué sentido? Pues en que hoy no existen esos bloques ideológicos impermeables. Lo que impera es una mezcla extremadamente compleja de competencia feroz y al mismo tiempo una cooperación selectiva. O sea, se penean, pero hacen negocios. Exacto. Compiten a muerte por la supremacía tecnológica, por el control de la inteligencia artificial, las rutas comerciales, pero a la vez sus economías están profundamente entrelazadas. Claro, me imagino que la interdependencia económica actúa como un freno de mano gigantesco. Es que es mucho más que un freno de mano, es casi un pacto de supervivencia. Pensemos en las cadenas de suministro. Si Washington bloquea por completo el acceso de China a ciertas tecnologías, las fábricas chinas sufren, sí, desde luego. Pero si Pekín, en represalia, decide cortar el suministro de tierras raras o componentes básicos, de repente en Occidente no se pueden fabricar ni paneles solares, ni coches eléctricos, ni teléfonos móviles. Madre mía, es que se para el mundo. Se paraliza. Es una interdependencia que impone lo que el texto denomina como vallas de seguridad. Es decir, si hundo tu barco, me ahogo yo también porque resulta que estamos metidos en el mismo bote. Tal cual. Y si a esa dependencia económica tan brutal le sumas los inmensos arsenales nucleares que poseen los tres, la ecuación es clarísima. Ninguno puede permitirse una escalada que desemboque en un conflicto militar directo. Claro, la destrucción mutua asegurada sigue ahí. Siempre. Así que la dinámica cambia. Disuaden, se contienen mutuamente y gestionan esta rivalidad a través de líneas de comunicación que siempre están abiertas para evitar malentendidos fatales. Básicamente se pasan el día midiendo fuerzas, empujándose mutuamente hasta el mismísimo borde del precipicio, pero asegurándose en el último milímetro de que el otro no caiga del todo. Sí, el autor utiliza un término muy clínico para describir esto. Lo llama equilibrio triangular inestable. Equilibrio triangular inestable. Toma ya. Es un concepto que explica casi todas las noticias internacionales de hoy en día. En un equilibrio triangular inestable, ningún actor toma una decisión unilateral sin haber calculado antes matemáticamente las reacciones de los otros dos vértices. Es una partida de ajedrez a tres bandas, constante, constante. Por eso vemos que tensiones gigantescas, como por ejemplo el estatus de Taiwán, se mantienen en una especie de limbo perpetuo. Se posponen indefinidamente las líneas rojas, irrevocables, porque cruzarlas rompería este frágil ecosistema. Prefieren mantener un status quo aunque sea incómodo. Un modus vivendi, sí. No es la paz mundial ni muchísimo menos, pero es un mecanismo que reduce drásticamente la probabilidad de un choque frontal catastrófico. Pues aquí es donde se pone realmente interesante. Porque cuando miramos a estos tres vértices, a este G3, hay un elefante enorme en la habitación. A ver. Y ese elefante es Rusia. Porque espera, esto a mí me cuesta creerlo. Si leemos las noticias de los últimos años, tras la invasión de Ucrania, el consenso general era que Rusia iba a quedar borrada del mapa geopolítico. Sí, ese era el relato. O sea, sanciones sin precedentes, diplomáticos expulsados, un aislamiento total por parte de Occidente. ¿Cómo va a estar Rusia al mismo nivel que Estados Unidos y China si su economía es, no sé, más pequeña que la de Italia y están empantanados militarmente? ¿No es más bien un vasallo de Pekín a estas alturas? Es una duda súper lógica y está muy extendida, pero el análisis de García Bautista desmonta esa ilusión óptica occidental. Porque, contra todo pronóstico, Rusia ha garantizado su asiento en primera fila. Y ojo, no es un mero espectador ni un simple vasallo.
Pero ¿cómo lo hace frente a esa debilidad económica tan evidente? Porque en este G3 el poder no se mide solo por el Producto Interior Bruto. Rusia ejerce un poder asimétrico y disruptivo que es brutal. ¿A qué te refieres exactamente con poder disruptivo? Pues a la capacidad de romper cosas y soportar el daño. O sea, Rusia compensa su menor peso económico, con el mayor arsenal nuclear del planeta, para empezar. Que no es poco. ¿No? Además, tiene una capacidad militar convencional, dispuesta a asumir un coste humano y material que las democracias occidentales, sinceramente, no tolerarían. Y una diplomacia muy experta en la confrontación prolongada. O sea que Rusia sabe jugar al desgaste mejor que nadie. Exacto. Han adaptado toda su maquinaria estatal para resistir presiones sostenidas a lo largo del tiempo. Ya, y entiendo que la clave de esa resistencia está en quién le guarda las espaldas, claro. Por supuesto. El Kremlin ha tejido una asociación estratégica vital con China. Esa alianza es la que le proporciona el oxígeno económico para sortear las sanciones de Occidente. Claro, les compran la energía que Europa ya no quiere. Eso es. Y le suministran bienes de consumo y tecnología de doble uso. Pero, y aquí está la gran sutileza geopolítica, el artículo señala que Moscú no se encierra ciegamente en esa alianza. Mantiene siempre la puerta entreabierta a un deshielo transaccional con Estados Unidos. Ah, o sea que juega a dos bandas. Constantemente. Cuando negocian sobre la arquitectura de seguridad europea, Moscú le insinúa a Washington que, si obtienen las concesiones adecuadas en su área de influencia, su alineamiento con Pekín podría modularse. ¡Qué hábiles! Rusia actúa como ese tercer vértice inestable que altera toda la balanza dependiendo de hacia dónde incline su peso en cada momento. Es una estrategia de pura supervivencia y manipulación, la verdad. Pero bueno, aunque Rusia sea ese vértice que desestabiliza y condiciona, el análisis deja muy claro que el verdadero combate de pesos pesados, o sea, el pulso estructural del siglo XXI, es el eje Washington-Pekín. ¿Verdad? Sin duda alguna. La rivalidad entre Estados Unidos y China es sistémica. Es el gran choque de nuestra era. Abarca todos y cada uno de los dominios del poder moderno. Sí, lo vemos en todas partes. Vemos la tensión en la militarización del mar de China Meridional, en las escaramuzas constantes en el ciberespacio, en el control de las rutas logísticas y, sobre todo, en la frenética carrera por la inteligencia artificial y la computación cuántica. Pero, de nuevo, es una rivalidad gestionada con protocolos de crisis, como decías antes. Exacto. Ambos compiten para ganar, pero no para aniquilarse, porque saben que una guerra abierta los destruiría a ambos. A 6 manos entre Washington, Pekín y Moscú, ¿dónde quedan los demás? Ay, los demás. Y esto nos lleva a estrellarnos de frente contra la realidad de la Unión Europea. Antes hablábamos de la escena de Trump y Zelensky con los líderes europeos de pie mirando como si fuesen figurantes. Sí, sí. El artículo define Europa con 2 términos que, fíjate, puestos juntos son devastadores. Dice que somos una superpotencia normativa, pero un peso pluma estratégico. Si conectamos esto con el panorama general, la Unión Europea es el gran perdedor silencioso de esta transición hacia la tripolaridad. Es así de duro. El contraste entre esos 2 términos que mencionas explica nuestra tragedia geopolítica. A ver, explícanos eso de la tragedia geopolítica. Pues que Europa es, objetivamente, un gigante económico y comercial. Eso nadie lo duda. Y cuando decimos que es una superpotencia normativa, significa que tiene un poder burocrático inmenso a nivel global. Vale. Pongamos un ejemplo real para quienes nos escuchan, porque el concepto de poder normativo a veces suena muy abstracto. Europa es el actor que puede plantarse ante un titán tecnológico como Apple, por ejemplo, y decirle, a partir de ahora, o cambias todos tus cargadores al estándar USB-C, o no vendes ni un solo iPhone en nuestro continente. Tal cual. Y Apple, que es una empresa que vale más que el PIB de muchísimos países, pues agaza la cabeza y cambia el diseño mundial de sus teléfonos. Eso es poder normativo real. Todo el mundo copia las regulaciones que salen de Bruselas sobre privacidad o inteligencia artificial. Es un ejemplo perfecto, la verdad. Bruselas impone el estándar global desde los despachos. Pero ¿qué pasa cuando salimos del despacho y entramos en el terreno del poder duro? ¡Ay, amigo! El artículo subraya que cuando hay que desplegar portaaviones para asegurar que el comercio fluya por el Mar Rojo, o cuando hay que enviar millones de proyectiles de artillería para evitar que las fronteras del propio continente europeo se redibujen por la fuerza militar, ahí la cosa cambia. Ahí el poder normativo no sirve de absolutamente nada. Un reglamento no detiene un tanque. Ahí es donde Europa se revela como un peso pluma. Y la guerra de Ucrania ha sido el espejo que nos ha devuelto esa imagen tan cruda, ¿no? Totalmente.
La invasión rusa ha desnudado la debilidad estructural europea. Sí, a ver, se han aprobado sanciones históricas, se ha enviado una cantidad sin precedentes de ayuda financiera para mantener a flote a Ucrania. Sí, el esfuerzo económico ha sido enorme. Pero a la hora de la verdad, la capacidad militar y disuasoria de Europa es insuficiente. La seguridad de Europa no se decide en Bruselas, ni en París, ni en Berlín. Se decide en Washington. Fuerte eso, ¿eh? Y esa subordinación significa que las conversaciones que cerrarán el conflicto ucraniano pasarán inevitablemente por el despacho Oval y por el Kremlin. Nosotros seremos espectadores. Básicamente hemos subcontratado nuestra supervivencia al paraguas estadounidense. Y como apunta el análisis que estamos viendo, la factura de esa dependencia extrema ya ha llegado. Europa ya está pagando el precio de no ser soberana. Ya lo creo. Lo notamos cuando hay un shock energético, por ejemplo, y de repente la industria europea tiene que pagar el gas muchísimo más caro que sus competidores estadounidenses o asiáticos. Y esto nos lleva a un escenario aún más oscuro. Fíjate, si este concierto de potencias del G3 funciona evitando el conflicto directo entre ellos, la pregunta es, ¿dónde se libera toda esa presión y esa rivalidad? Porque por algún lado tiene que salir. Exacto. El texto advierte sobre un fenómeno bastante aterrador, la creación de zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio. Madre mía, el nombre lo dice todo. O sea, se van a pelear a los márgenes del tablero para no destrozar el centro, ¿no? Esa es la idea. Como Washington, Pekín y Moscú no pueden enfrentarse en un choque frontal, desplazan todas sus fricciones hacia espacios periféricos. Ya. Utilizan terceros países como tableros de ajedrez, donde librar guerras por delegación, o aplicar regímenes de sanciones asfixiantes, o patrocinar golpes de Estado. Lo estamos viendo en Ucrania, lo vemos en la tensión constante sobre Taiwán. O en regiones enteras de África, claro. Exacto. Como el Sahel, donde las influencias rusa, china y occidental chocan violentamente a través de actores locales. Es un cálculo puramente cínico. Los gigantes prefieren sacrificar la estabilidad, las fronteras o los derechos de una nación más pequeña antes que arriesgarse a una confrontación directa que rompa su chiringuito del G3. Así es. Para cualquiera que no sea uno de los tres grandes, es un panorama verdaderamente aterrador. Es la primacía absoluta de la estabilidad estratégica por encima de cualquier principio político moral o de derecho internacional. Y esto nos sitúa ante el ultimátum final que plantea el texto para el viejo continente. A ver. Si Europa se conforma con seguir siendo simplemente un mercado próspero y regulado, pero militar y diplomáticamente subordinado, está condenada a la irrelevancia. Está condenada a obedecer las reglas que escriban otros. El autor usa aquí una analogía empresarial muy directa. Viene a decir que los ciudadanos, que somos básicamente los accionistas de este gran proyecto europeo, tarde o temprano terminaremos apartando a unos líderes, a un consejo de administración, que lleva demasiados años encadenando pérdidas estratégicas. Es que no se sostiene. No podemos seguir perdiendo influencia año tras año. Y la fuente enumera una serie de reformas dolorosas y radicales que Europa tiene que acometer ya mismo si quiere sobrevivir en este entorno. Sí, sí. Vamos a analizar cómo funcionan, si te parece, porque advierto que no son meros parches burocráticos. ¿Qué va? Son cambios de paradigma fundacionales. El primero que menciona es rearmar las capacidades. Y ojo, esto no significa solo comprar más balas o más tanques. Ah, no. No, significa crear una verdadera industria de defensa común. Ahora mismo, los ejércitos europeos están fragmentados, operan con decenas de sistemas de armas distintos que, fíjate, muchas veces ni siquiera son compatibles entre sí. O sea, un caos logístico. Un desastre. Lograr una autonomía estratégica implica un gasto militar ingente y supercoordinado para no depender exclusivamente de la OTAN. Es decir, para no depender de Estados Unidos si deciden mirar hacia otro lado. Claro. Bueno, la segunda gran reforma que plantea es blindar las soberanías críticas. Y de nuevo, no hablamos de defender fronteras físicas con muros. Hablamos de no quedarnos a oscuras. Importantísimo esto. Europa se dio cuenta de golpe de que su modelo industrial dependía de la energía barata de Rusia y su tecnología dependía de los microchips fabricados en Asia. Blindar la soberanía es asegurar que si Pekín o Washington deciden cortar el grifo comercial por una disputa de su G3, pues Europa pueda seguir fabricando coches, procesando datos y calentando los hogares. Correcto. Y la tercera reforma aborda el nudo gordiano de la política europea, la unidad operativa. El texto señala que Europa necesita urgentemente menos poder de veto y más instrumentos ejecutivos.
Detengámonos aquí un segundo. Porque el mecanismo del veto en la Unión Europea es fascinante y frustrante a partes iguales. Ya te digo. Piénsalo. Europa tiene que reaccionar a una crisis global en cuestión de horas. El G3 se mueve rápido, toman decisiones ejecutivas. Pero en Bruselas, para tomar una decisión de política exterior o aprobar una triste sanción, se requiere el consenso absoluto de los 27 Estados miembros. Todos y cada uno de ellos. Todos. Si un solo país, por pequeño que sea o por muy influenciado que esté por Moscú o Pekín en ese momento, levanta la mano y dice no, toda la maquinaria diplomática de un continente de casi 500 millones de habitantes se paraliza por completo. Es un anacronismo institucional que imposibilita jugar en la liga del G3 directamente. Ninguna gran potencia funciona pidiendo permiso a 27 voces distintas ante cada emergencia. Es ridículo. Claro. Y esto enlaza con el cuarto punto. Aplicar una diplomacia de potencia. Hablar con una sola voz real ante las otras superpotencias. Y liderar de verdad nuestros vecindarios naturales, como el norte de África, el Mediterráneo o el este de Europa. Liderar con recursos tangibles y presencia sobre el terreno, entiendo, no solo firmando comunicados de condena muy enérgicos que no van a ningún lado. Exacto, que de esos firmamos muchos. Y llegamos a la quinta reforma que destaca el artículo. Una que, ojo, choca frontalmente con la identidad de las instituciones europeas actuales. Consiste en regular menos y competir más. Ostras, eso sí que es un cambio de mentalidad. Es un giro imprescindible. Europa tiene un reflejo casi condicionado. O sea, ante cualquier innovación tecnológica global, su primera reacción es crear un comité para regularla. Ya, ponerle puertas al campo. Vemos el auge de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y mientras Estados Unidos o China invierten miles de millones en desarrollar las empresas líderes del sector y avanzan a pasos agigantados, la gran aportación europea es redactar la ley de inteligencia artificial más restrictiva del mundo. Es como intentar ganar una carrera de Fórmula 1 escribiendo las normas de tráfico mientras los demás construyen motores más rápidos. O sea, está muy bien que los coches sean seguros y que no contaminen, pero si no tienes un coche en la pista, pues mira, no compites. Tal cual. Si Europa no entra a la cancha a innovar y crear sus propios gigantes tecnológicos, como dice la fuente, el G3 seguirá escribiendo la partitura del mundo. Y la Unión Europea se limitará a intentar leer las notas al día siguiente, viendo de qué va la cosa. Un diagnóstico duro, la verdad. Muy duro. Duro, pero absolutamente necesario para despertar de este letargo en el que estamos. Pues bien, llegamos al final de este viaje. Hemos visto cómo la ilusión de un mundo unipolar, aquel sistema de los 90 donde Washington marcaba el paso en solitario y todo era predecible, se ha esfumado en silencio. Totalmente. Hoy, Estados Unidos, China y Rusia conforman un nuevo G3, un triángulo inestable que coproduce un orden global bastante áspero, sostenido por la disuasión nuclear, la interdependencia económica y unos límites tácitos que, de momento evitan el colapso total. Un tablero de ajedrez donde las guerras directas entre potencias se sustituyen, trágicamente, por zonas de sacrificio en terceros países. Y por eso este análisis importa tanto para nuestro día a día, de verdad. Porque la falta de peso geopolítico de Europa, esa incapacidad para ser algo más que un espectador de lujo en la Casa Blanca, no es un problema abstracto de los políticos. No, nos afecta a todos. Es la razón por la que dependemos de las decisiones que toman otros para garantizar nuestra energía, nuestra tecnología y, en última instancia, la seguridad de nuestros hogares y nuestros empleos. Y esto plantea una pregunta importante, fíjate. Una reflexión final para quienes nos escuchan. Si históricamente los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia global se expandieron y defendieron en gran medida porque la potencia que los avalaba, es decir, el bloque occidental, también tenía el músculo financiero y los portaaviones para respaldarlos. Ya, claro, el palo y la zanahoria. Exacto. ¿Qué ocurre ahora? En este nuevo G3, hemos visto que la pura estabilidad estratégica y los intereses de poder se imponen sobre cualquier principio moral en esas famosas zonas de sacrificio. Sí. Si Europa no logra rearmarse y el poder duro occidental se diluye frente a autocracias poderosas que no comparten nuestros valores, la pregunta es, ¿quién va a hacer cumplir las reglas éticas mañana? Quizás la víctima final de este nuevo orden mundial no sea solo la relevancia estratégica de Europa, que ya es grave, sino la propia supervivencia de los valores democráticos a nivel global.
¿Se impondrá la pura fuerza sobre los valores en este siglo XXI? Una perspectiva que verdaderamente te obliga a replantearte todo lo que das por sentado cada mañana. Resulta que el mayor cambio tectónico de nuestra historia reciente no necesitaba explosiones ni grandes ceremonias bajo los focos de la prensa. Solo necesitaba ese silencio en el que el poder cambia de manos mientras nosotros mirábamos hacia otro lado. Así es. Gracias por prestar vuestro tiempo a este análisis a fondo. Sigamos observando, cuestionando y prestando atención a esos hilos invisibles que mueven nuestro mundo. Hasta la próxima. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.